Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para un nuevo viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Soy y estoy feliz de tenerlos de nuevo en mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, porque involucra romance, declaraciones explosivas y, por supuesto, mucho drama turco del bueno. Si son de los que aman las historias de amor intensas y las declaraciones que dejan a todos sin aliento, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a explorar algunas series donde el amor y la admiración son protagonistas, y en las que, bueno, las palabras no se quedan cortas. Así que prepárense para un recorrido lleno de confesiones apasionadas y momentos que nos robarán el corazón. Y por supuesto, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y acompañarnos en esta aventura turca. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar de series turcas donde las declaraciones de amor y admiración, especialmente esas que dejan a uno sin palabras, son una parte fundamental de la trama. Vamos a empezar con una serie que seguramente ya conocen y aman, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que nos regaló a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que, bueno, hicieron que todos suspiráramos con su química en pantalla y fuera de ella. La historia nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista soñadora, y a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Todo comienza con un contrato de compromiso falso, pero como suele suceder en las series turcas, las chispas empiezan a saltar y ese falso compromiso se convierte en algo mucho más real y profundo. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque en esta serie vemos a Serkan, un hombre que al principio se muestra distante y reservado, declararse a Eda de maneras que no esperábamos. Sus palabras, al principio torpes e inusuales, terminan siendo profundamente sentidas y sinceras, revelando un amor que lo transforma por completo. Uno de los momentos más icónicos es cuando él le confiesa a ella lo que siente, usando metáforas arquitectónicas y referencias a sus propias emociones, algo muy característico de su personaje. Y no podemos olvidar cuando Eda, en más de una ocasión, le hace saber a Serkan lo importante que es para ella, aunque a veces las circunstancias los separen. Además, la química entre Hande y Kerem era tan palpable que se rumoreaba que su relación traspasaba la pantalla, lo que le daba aún más emoción a sus declaraciones. Un dato interesante es que Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, llegando a muchísimos países y conquistando el corazón de millones de personas, demostrando una vez más el poder de las historias de amor bien contadas. Y hablando de parejas icónicas, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, que nos regaló una historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esta serie, también una comedia romántica, nos transporta al mundo de la publicidad y las pasiones encontradas. Aquí conocemos a Sanem Aydın, una joven soñadora y espontánea que empieza a trabajar en una agencia de publicidad, y a Can Divit, el fotógrafo aventurero y alma libre que es hijo del dueño de la agencia. Su encuentro es un caos divertido desde el inicio y, como era de esperarse, el amor no tarda en aparecer. ¿Por qué Erkenci Kuş encaja con nuestro tema de declaraciones explosivas? Porque Can es un hombre que cuando ama, no se guarda nada. Sus declaraciones hacia Sanem son apasionadas, llenas de fervor y a veces hasta poéticas. Desde la primera vez que le dice que ella le hace sentir algo que nunca antes había experimentado, hasta cuando le confiesa que ella es su musa y su inspiración, cada palabra de Can tiene un peso emocional enorme. Y Sanem no se queda atrás, aunque su manera de expresar sus sentimientos es más torpe y llena de inseguridades, cuando decide hablar, lo hace con toda su alma. Un momento inolvidable es cuando ella le dice que él es su pájaro soñador, una metáfora que encapsula perfectamente su amor y la libertad que él le ofrece. Un dato curioso de esta serie es que la química entre Can y Demet fue tan fuerte que también hubo rumores de un romance fuera de pantalla, lo que hizo que cada una de sus escenas de amor fuera aún más comentada. Además, Erkenci Kuş fue una serie que, al igual que Senkalkapm, tuvo un éxito internacional enorme, demostrando una vez más la popularidad de las comedias románticas turcas. Ahora pasemos a una serie que tal vez no sea tan conocida por todos, pero que tiene unas declaraciones de amor que son verdaderas joyas, Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. A diferencia de las dos anteriores, esta es una serie de drama, mucho más intensa y compleja. La trama se centra en la familia Karakay, una familia adinerada de Estambul, y las intrigas, secretos y ambiciones que se esconden tras su fachada de perfección.
Aquí tenemos a Aga Karakai, el patriarca de la familia, a sus hijos y sobrinos, y a los miembros de la familia Yılmaz, que se ven envueltos en sus vidas de maneras inesperadas. ¿Dónde entran las declaraciones explosivas en Zalim Istambul? Pues en las relaciones amorosas que se forman entre los miembros de ambas familias. En particular, la relación entre Ceren y Cenk Karakai está llena de momentos de intensidad emocional. Aunque su relación está plagada de dificultades, las declaraciones de amor que ambos se hacen son siempre apasionadas, revelando sus verdaderos sentimientos por encima de las circunstancias. Por ejemplo, Cenk, un hombre que suele ser impulsivo y arriesgado, tiene momentos de gran vulnerabilidad cuando se declara a Ceren, mostrando un lado tierno y protector que no suele enseñar. Y Ceren, aunque al inicio es movida por el interés, termina enamorándose perdidamente de Cenk, y sus confesiones, aunque a veces entre lágrimas y reproches, son muy sinceras. Un dato interesante de esta serie es que las actuaciones de los actores son muy intensas, lo que hace que las escenas dramáticas y las declaraciones de amor sean muy convincentes y llenas de emoción. Zalim Istambul es una serie que demuestra que el drama turco también tiene su manera de expresar el amor, aunque sea entre conflictos y lágrimas. Sigamos con una serie que también se desvía un poco de la comedia romántica tradicional pero que nos ofrece declaraciones de amor muy profundas, Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Esta serie es una mezcla de drama, romance y acción, donde el amor se entrelaza con el misterio de un asesinato y una conspiración. La trama sigue a Ömer Demir, un policía que investiga la muerte de su prometida, y a Elif Denayse, una diseñadora de joyas cuya familia se ve involucrada en el mismo caso. Juntos, mientras intentan descubrir la verdad, forman un vínculo muy fuerte que se convierte en amor. ¿Por qué encaja esta serie con nuestro tema? Porque en Kara para Aşk, las declaraciones de amor no son solo palabras bonitas, son promesas, compromisos y gestos que demuestran la profundidad de los sentimientos de los personajes. Ömer, un hombre muy recto y reservado, se abre a Elif de una manera que nadie más había logrado, y sus confesiones son muy sentidas, mostrando su lado vulnerable y su deseo de protegerla. Y Elif, una mujer fuerte y decidida, le demuestra su amor a Ömer de maneras muy valientes, luchando por él y por la verdad, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles. Una escena clave es cuando Ömer le dice a Elif que ella es su ancla y que gracias a ella ha encontrado un motivo para seguir luchando, demostrando el gran significado que ella tiene en su vida. Un dato interesante es que esta serie aborda temas muy importantes como la corrupción, la justicia y la búsqueda de la verdad, todo esto mientras desarrolla una historia de amor muy conmovedora. Kara para Aşk es una serie que demuestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Y ahora, vamos a una serie un poco más reciente que ha conquistado a muchos corazones, Yark o Secretos de Familia. Esta serie es un drama judicial con elementos de romance y misterio que nos mantiene al borde del asiento. La historia se centra en Ilgaz Kaya, un fiscal muy recto y dedicado a su trabajo, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y rebelde. Sus mundos chocan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso, y aunque al principio chocan mucho debido a sus personalidades tan diferentes, terminan enamorándose. ¿Cómo encaja esta serie en nuestro tema de declaraciones explosivas? Porque a medida que Ilgaz y Ceylin van acercándose, sus sentimientos se hacen cada vez más evidentes y sus declaraciones de amor son poderosas y muy significativas. Ilgaz, un hombre que siempre ha actuado según las normas y la lógica, se deja llevar por sus emociones cuando está con Ceylin. Sus confesiones, aunque son menos frecuentes que las de otros personajes que hemos visto, están llenas de sinceridad y muestran un cambio en su forma de ser. Ceylin, por su parte, aunque es más impulsiva y directa, tiene momentos de vulnerabilidad en los que le revela a Ilgaz lo importante que es para ella, mostrando su lado más sensible. Un momento muy importante es cuando ambos se declaran amor mutuo en un momento de gran peligro, dejando claro que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Un dato curioso es que Yark ha recibido muy buenas críticas por su guión inteligente y sus giros inesperados, lo que hace que cada episodio sea una sorpresa para el espectador. Esta serie demuestra que el amor puede surgir incluso en los entornos más difíciles y que las declaraciones más poderosas son aquellas que nacen de la vulnerabilidad. Y para terminar este recorrido por las declaraciones de amor más explosivas de las series turcas, no podemos dejar de mencionar, aunque brevemente, otras producciones que también merecen mención. Series como Aşk Memnu con sus confesiones apasionadas y dramáticas, Kuzey Güney, con sus amores imposibles y declaraciones llenas de dolor,
o Medcezir, con sus cartas de amor y momentos de romanticismo, también nos han regalado momentos inolvidables. El amor es un tema recurrente en las series turcas, y cada una de ellas tiene su propia manera de expresarlo, ya sea con palabras, con gestos o con silencios que dicen mucho más que cualquier frase. Bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este recorrido lleno de amor, declaraciones explosivas y drama turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje por algunas de las series que mejor han sabido expresar el poder del amor y la admiración en la pantalla. Hemos visto cómo las palabras pueden ser un arma muy poderosa para transmitir emociones y cómo las declaraciones de amor, ya sean apasionadas, vulnerables o torpes, pueden cambiar por completo el curso de una historia. Recuerden que todas estas series y muchas más que no hemos mencionado hoy, tienen mucho más que ofrecer, así que los invito a explorarlas y a descubrir sus propias historias de amor favoritas. Ahora es su turno. ¿Qué les parecieron las series que hemos comentado? ¿Cuál es su declaración de amor favorita de las series turcas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión y si hay alguna otra serie que creen que deberíamos mencionar en un próximo vídeo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los espero en el próximo vídeo con más series turcas y muchas más emociones. Hasta la próxima, y que el amor turco los acompañe.